Estamos en la fiesta del santo nombre de Jesús. Lectura del libro de los Actos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Príncipes del pueblo y ancianos, escuchad, ya que hoy se nos pide razón del bien que hemos hecho a un enfermo, y se quiere saber por quién ha sido curado. Os declaramos a todos y a todo el pueblo de Israel que en nombre de nuestro Señor Jesucristo Nazareno, a quien crucificasteis, y Dios ha resucitado, se presenta sano este hombre a vuestros ojos. Él es la piedra que vosotros los constructores desechasteis, la cual ha venido a ser piedra angular. La salvación no se halla en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo, por el cual debamos salvarnos. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía circuncidarse al niño, se le impuso el nombre de Jesús, nombre que le dio el ángel antes de ser concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en la fiesta del santo nombre de Jesús, y este nombre que le fue impuesto el día de su circuncisión, que en el Antiguo Testamento era de ley por Dios, que se hiciera la circuncisión. Esta ceremonia fue reemplazada por el bautismo en la nueva ley del Nuevo Testamento. Pues así era que en aquel tiempo se les imponía su nombre en ese momento de la circuncisión, y nuestro Señor se sometió todavía a las antiguas leyes para mostrar que Él era el que estaba profetizado por la antigua ley, el que debía venir, el que era el Mesías, y se le impuso el nombre de Jesús, ese nombre que ya el ángel Gabriel le había dicho a la Santísima Virgen que sería su nombre. Jesús, él quiere decir Salvador. Es la misión de nuestro Señor, la misión de su misión aquí en la tierra, por lo cual vino al encarnarse y haciéndose hombre, vino para salvarnos. Esa es la misión de nuestro Señor. Cuando le damos un nombre a algo, ese nombre designa lo que esa realidad es, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor tiene ese nombre de Salvador. Así que en este estado actual del mundo, hay una necesidad. Hay primero un estado de pecado que viene del pecado original, y ese estado, Dios había prometido de darle un remedio, una solución, y nos prometió un Salvador, un Mesías. Ese Salvador vino precisamente para salvarnos, para redimirnos. Esa era su misión, no hay que olvidar eso. Nuestro Señor, podemos ver a nuestro Señor bajo sus perfecciones, es cierto, su grandeza, pero en la encarnación el Verbo se hizo hombre, se hizo carne para salvarnos. Entonces esta misión de nuestro Señor es universal, no es para algunos, solo para los judíos o solo para los católicos. Él vino para salvar a todos los que quisieran aceptarlo, lo quisieran recibirlo. La realidad es que no todos lo quisieron recibir, pero San Pedro dice en la epístola que no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Es muy, muy, muy importante esta afirmación. San Pedro afirma que no hay otro nombre por el cual nos podemos salvar.
Así que no se puede decir que alguien que está en una religión falsa se salva en nombre del fundador de esa religión. No, nadie se salva por Mahoma o por Buda o por cualquier fundador de cualquier religión que no siendo la de Jesucristo, pues viene siendo una religión falsa y no es medio de salvación. Esta palabras son muy importantes porque desmienten esa mentalidad ecuménica y esa libertad religiosa del Concilio Vaticano II, que pretende que los hombres se pueden salvar ahí donde están, ahí donde si son buenos protestantes o buenos musulmanes, es suficiente para salvarse, y no se pueden salvar en nombre de su religión. Inducirlos a creer eso, pues es inducirlos en el error y hacer una falta muy grave de caridad con ellos, porque ellos están engañados y en esas falsas religiones que muchas veces aconsejan cosas que son pecado y que es difícil en un estado así salvarse. Lo que la Iglesia siempre ha afirmado, que puede haber personas que están en una ignorancia invencible, que no es por su culpa, que es sin darse cuenta de lo que esta religión en que ellos están es falsa, y ellos creen que están bien, y esa ignorancia, pues Dios les toma en cierta consideración a esas personas. Puede ser que algunas, no sabemos cuántas, se puedan salvar debido a su ignorancia, a su buena voluntad, pero hay incluso en ese caso las gracias que recibirían y el perdón de sus pecados que pudieran recibir, lo reciben siempre únicamente a través de la verdadera Iglesia, que obra en nombre de Jesús. Así que solo en nombre de Jesús se pueden salvar. Así que incluso ellos que creen, si se salvaran, no se salvarían por su religión, se salvarían por un auxilio especial de Dios, de la Iglesia Católica, de las gracias que pasan por la Iglesia Católica, que vienen de Jesucristo. Y aún en ese caso, no es por su religión que se salvan, es algo como accidental, que se salven en esas religiones, no es por ellas, no es gracias a ellas, es una cuestión puramente de ignorancia invencible de estas personas. Eso se le llama bautismo de deseo. El bautismo de deseo siempre la Iglesia lo ha enseñado, y estas personas, pues no sabemos cuántas puedan ser, pero tampoco hay que alimentar la ilusión de pensar que es muy fácil salvarse fuera de la Iglesia Católica, y que en esas situaciones es muy difícil practicar bien el orden y evitar el pecado y comportarse rectamente. Hay religiones que enseñan el odio, que enseñan cosas que son manifiestamente malas, y los que las aceptan, si se dan cuenta que eso es malo, pues pecan, y si viven así toda su vida, pues pueden condenarse. Entonces es más difícil salvarse en las falsas religiones, a pesar de las falsas religiones, pero nunca por medio de las falsas religiones. Eso es lo que hay que tener claro. Es ese error que promueve el Papa Francisco, diciendo que no debemos hacer, los misioneros católicos no debemos hacer proselitismo, como si eso no fuera un mandato divino. Jesucristo nos dijo ir a evangelizar todas las naciones, el que creyera se salvará y el que no creyera se condenará. Así que ese
mandato de Dios, ni el Papa no lo puede cambiar, porque el Papa no es Dios, el Papa es Papa porque Dios le da esa autoridad, pero no puede ir su autoridad del Papa contra la autoridad de Jesucristo. Así que pensemos en Jesucristo, Salvador, y que toda su acción está ordenada a salvarnos, y no solo a salvarnos por la remisión de nuestros pecados, sino también a curarnos de nuestros defectos, de nuestros vicios. Él nos dejó su ejemplo, Él nos dejó su gracia, Él nos dejó su iglesia para que nos sanara. Esta curación de nuestra alma es gradual, no se hace totalmente en el mismo momento. La recepción de la gracia sí, pero tenemos toda una serie de debilidades, de defectos, de taras que nos vienen del pecado original. A veces son defectos incluso físicos. Pueden ser también los malos ejemplos que vivimos en el mundo, malos ejemplos que se heredan, que a veces son una mala herencia que nos viene de varias generaciones, que han inducido a todos sus hijos, sus nietos, etcétera, a ciertos errores, a ciertos pecados. Y todo eso nuestro Señor nos quiere curar, y Él tiene un medio que se llama la Santa Iglesia Católica. Si nos sometemos a la Iglesia vamos a encontrar remedios, si no es imposible. Podemos en algunas cosas mejorarnos, pero siempre será muy parcial. No podemos realmente superar todos nuestros problemas sin la ayuda de Jesucristo. Jesucristo quiso que el gran intermediario de sus dones, de sus gracias, fuera la Iglesia Católica, el que nos transmitiera su verdad, porque ¿cómo vamos a obrar bien si no sabemos cómo obrar? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está el orden? Es la Iglesia que nos enseña eso. También necesitamos medicinas para curar nuestra alma, son los sacramentos. Necesitamos las gracias actuales de Dios, que Dios nos las concede si nosotros rezamos, si nosotros vamos a misa, si tenemos fidelidad a los sacramentos, a la confesión especialmente. Entonces tenemos gracias actuales. Esas gracias actuales son esas ayudas que Dios nos da para hacer bien nuestros actos, y a veces no es fácil en nuestra vida, que tenemos dificultades, y entonces Dios nos ayuda con la gracia, su gracia, con la acción del Espíritu Santo, esa acción que está presente dentro de la Iglesia. Y si alguna vez el Espíritu Santo actúa para ayudar a aquellas personas que están fuera de la Iglesia, es para siempre ordenarlos al bien, y si es posible llevarlos a la verdadera Iglesia cuando es accesible para ellos. Entonces debemos considerar que toda esta acción de Jesús en la Iglesia, todo es para salvación. Jesús es Salvador, y lo que busca es curarnos constantemente. Siempre tendremos algo hay defectos que tal vez tendremos hasta el final de nuestra vida, aunque aún los más grandes santos tenían su temperamento, tenían tal vez algunas tendencias naturales, que eso a veces no se es muy difícil borrar completamente. Los vicios, pues hay personas que han cometido algún pecado que les ha dejado un vicio, una inclinación al mal. Entonces ellos son más frágiles en ese pecado y tienen que rezar más, tienen que estar más cerca de Dios y combatir con más energía, con más perseverancia, porque esos vicios pues todavía dejaron sus secuelas, los pecados de su vida pasada. Hay que tenerlo presente. Entonces cuando nos acercamos a Jesús es para pedirle que nos ayude a superar
esta herencia que nos viene del pecado original, que nos viene de los nuevos pecados que se han cometido a lo largo de la historia, los pecados que han cometido las generaciones que nos han precedido, los pecados que han cometido nuestros padres, nuestras personas que conocemos. Todo eso a veces nos induce al mal, a veces no nos damos bien cuenta por qué, pero es verdad, tenemos que luchar contra eso. Con un poco de humildad y muchos deseos podemos obtener de Dios que nos ayude a superar eso. ¿Por qué no, Dios no nos ayuda siempre a superar bien nuestros defectos, nuestros pecados? Es porque no se lo pedimos, no lo deseamos, aunque lo sepamos que está mal, aunque sepamos que eso no debería ser. A veces no le pedimos a Dios que nos ayude, no hacemos suficientemente esfuerzos, no le damos la prioridad a estas cosas sobre lo demás, no tenemos clara la prioridad de las cosas y no pensamos que la prioridad siempre será Dios en todas las cosas. Entonces hay personas que dicen, pues yo no tengo tiempo de leer, yo no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de ir a misa, no tengo tiempo de meditar lo que Dios quiere que yo haga, no tengo tiempo de hacer mis oraciones. Y no es verdad, no es posible. Dios no nos pide hacer algo que es imposible. Si hay siempre manera de encontrar el tiempo para rezar, las oraciones de la mañana y de la noche y nuestro rosario. Lo que pasa es que las personas no ven la importancia de esto y lo posponen y dicen, pues yo digo voy a hacerlo después, no es tan importante como hacer esto, como ir acá, como ir allá. Y realmente cuando tienen voluntad de hacer algo lo hacen. Cuando quieren alguna diversión, alguna distracción, sí encuentran el tiempo. Esa es la tristeza, la triste realidad de muchas personas que no tienen suficiente fe, porque si tuvieran fe en todo lo que sabemos de nuestra religión, haríamos más esfuerzos y eso indica falta de fe. Entonces es la falta de fe que hace que no sea posible lo demás. Ciertamente la fe es la puerta de todas las gracias, de todos los bienes que Dios nos quiere dar. Si no hay fe, pues no se accede a ellos. Y no es una fe así teórica, una fe simplemente de nombre, sino una fe que realmente lleva a actuar y actuar bien. Así como decimos yo tengo fe, creemos en Jesús porque hoy es el nombre de Jesús, nosotros invocamos el nombre de Jesús para que Dios nos ayude, nos bendiga, nos dé sus gracias, pero si lo invocamos sin creer suficientemente quién es Jesús, su bondad, su poder, su misión con nosotros, si no creemos suficientemente que lo necesitamos y que Él está ahí para ayudarnos, pues es falta de fe y las gracias no pasan. Dios no da sus gracias a las personas que no tienen fe. Dios da sus gracias a grandes pecadores que tienen fe y que se arrepienten y que reconocen sus errores, aunque sean grandes pecadores, aunque tengan grandes defectos, pero es la fe que permite que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y esa fe es la que falta en este mundo. Hoy vemos cómo se está perdiendo la fe, cómo la gente se ha vuelto superficial y que ya no practica su religión, no sigue las enseñanzas de la fe, que son claras, que son precisas, y que hay gente que a pesar de saber eso, pues como que no lo toma en serio, no lo toma, no lo quiere aplicar como suena, como Dios lo dijo, como debe ser, ¿verdad? Hay cosas que deberíamos creer simplemente, y hay cosas que no se pueden entender
porque son ya de la vida de Dios, son cosas muy espirituales y que a veces nuestra inteligencia humana pues no puede entender todo, pero en ese caso podemos por lo menos saber que Dios lo dijo y que es cierto. Así que yo no he visto a Dios, yo no sé cómo es Dios, pero yo sé que Dios existe, Dios ha probado su existencia por sus obras, por los milagros que hizo Jesucristo, por los milagros que ha hecho su iglesia. Sabemos dónde está el verdadero camino, pero todavía no aceptamos todo. Hay una especie de falta de adhesión a esta fe, y eso es muy dañino para la vida cristiana. Entonces el hombre hoy de nuestro tiempo se ha vuelto muy racional, lo que no lo entiende no lo acepta, y eso es el espíritu positivista, el espíritu cartesiano, que quiere comprender todo. Ciertamente Dios nos dio una inteligencia para entender, pero no para entender todo, porque nuestra inteligencia no es capaz de comprender los misterios. Es algo como que más grande que ella y no puede penetrarlos. No, es como si se quieren poner 1 litro de agua en una taza de 1/4 de litro. No puede caber, pero eso no impide que sea verdad los misterios de Dios. Entonces las personas racionalistas, cuando no entienden algo de la fe o cuando algo se les escapa, tienen tendencia a negarlo. Lo que no entienden no lo aceptan, lo que no entienden lo ponen en duda, y nada más aceptan aquello que les es evidente, y por eso no pueden progresar en la fe o incluso aceptar la fe. Así que estamos en un mundo que se hace demasiado alarde de la inteligencia del hombre, de sus capacidades, que aunque el hombre tenga capacidades para las cosas naturales, para las cosas temporales, las cosas creadas, pero las cosas espirituales ya son de un orden sobrenatural. Por eso sobrenatural quiere decir que está arriba de lo natural, y nuestra inteligencia es una facultad natural, no es una facultad sobrenatural. Y así que para que nuestra inteligencia tenga acceso a conocer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, necesita un auxilio particular, un don de Dios que le permite actuar más arriba de lo natural, y el hombre mismo se vuelve sobrenatural. ¿Y qué nos permite de actuar así de una manera sobrenatural? Pues son primero la gracia de Dios que recibimos en el bautismo, las virtudes sobrenaturales de la fe, esperanza y caridad, las virtudes sobrenaturales también de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas esas virtudes nos ayudan a actuar no como hombres, sino como hijos de Dios, y no es una manera, es una estricta realidad. Cuando hablamos de hijos de Dios es porque una persona que tiene la gracia de Dios es hija de Dios por un don de Dios, por la gracia santificante. Entonces estamos viviendo un mundo diferente a aquellos que han sido elevados al orden de la fe, de la gracia y de las virtudes. Y cuando tenemos acceso a este orden, podemos en cierta manera tener inteligencia, una cierta inteligencia de los misterios de Dios, aunque no sea comprensión, pero una cierta inteligencia, lo cual no tienen aquellos que no tienen la fe y que quieren comprender todo estrictamente, y no es posible, ¿verdad? Hay personas que exageran en ese sentido, porque incluso para las cosas naturales, a veces hay cosas que no vimos, que no constatamos nosotros, pero que creemos porque otra persona nos los cuenta o nos los dice. ¿Por qué no haríamos eso con Dios? Porque Dios es infinitamente más fiable, más veraz, y ahí está el absurdo de la incredulidad de los que no quieren tener la fe porque no quieren creer en Dios.
Y ahí está la gran tristeza de las personas que rechazan la fe. Pero hay también los cristianos o los malos cristianos que se han vuelto racionalistas y que también han aceptado ese espíritu positivista, cartesiano, de querer comprender todas las cosas de la vida cristiana, y cuando no las entienden las rechazan. Esa es un error que los lleva a cometer nuevos errores constantemente. Así que pidámosle a Dios en esta hermosa fiesta del Santo Nombre de Jesús, que lo invoquemos este nombre como debe ser invocado, con fe, porque aquellos que no tienen fe, aunque lo repitan, es como si no lo entendieran y no es eficaz. Pero aquellos que tienen fe, Dios los escucha, y este nombre es como una bendición, atrae las gracias de Dios. Por eso en el nombre de Jesús nos vamos a salvar, si realmente lo invocamos como debe ser y lo seguimos, lo obedecemos como Él nos dejó el ejemplo y sus palabras, su enseñanza, para que lo sigamos. Ahí está la verdadera salvación. Y vamos a pedirle a la Virgen María que ese nombre también, que se debe unir al nombre de Jesús, el nombre de Jesús y el nombre de María, para que nos escuchen. Cuando Jesús no nos atrevemos a invocar a Jesús, pues invoquemos a la Santísima Virgen, quien por su intercesión siempre estará presente en todas las gracias que Dios nos da. Aunque no lo veamos, siempre la Virgen está presente en todas las gracias, absolutamente, porque la Santísima Virgen es mediadora de todas las gracias, aunque haya quien lo ponga en duda, o que diga que esto es inútil, o que son cosas ociosas, como dijo el Papa Francisco. No es así. La Virgen María es la Madre de Dios y la mediadora de todas las gracias. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a invocar bien el nombre de Jesús, no de una manera hueca, sino de una manera con fe, y para que se vuelva eficaz esa invocación. Es lo que hace que Dios nos escuche cuando lo invocamos con fe. No basta decir una oración o decir el nombre de Jesús o de María, hay que decirlo con fe, con confianza. Es ahí que realmente lo estamos diciendo, porque estamos creyendo en Él. Ave María Purísima, sin pecado concebida.